decisiones de política pública, hay dos tipos de mecanismos: los mecanismos tradicionales y los mecanismos deliberativos. Vamos a ver primero que los mecanismos tradicionales son aquellos que llegan nada más a un nivel de consulta en general, o sea, sí se apunta a la ciudadanía, pero queda nada más a un nivel de consulta, la participación de la ciudadanía. En realidad son los representantes los que diseñan las políticas públicas a través de las leyes, los funcionarios de las dependencias son las que interpretan esas leyes y las comunican, otros funcionarios son los que prestan los servicios o informan a los ciudadanos, y los ciudadanos pueden ser consultados, pero difícilmente tienen un papel activo o participan, comparten realmente la toma de decisiones. Los mecanismos que entran dentro de esta clasificación son los famosos comités consultivos, las encuestas de opinión, donde se les pregunta la opinión, las audiencias públicas, la típica del gobernante que va a la plaza y oye a la ciudadanía sus necesidades y sus peticiones, o cuando la misma ciudadanía firma sus peticiones, sus desplegados, lleva sus cartas a las delegaciones, a las presidencias municipales, etc. Y bueno, pues ahí está la información para los gobernantes, para los que toman, los funcionarios, para los que toman las decisiones, pero no necesariamente van a tomar en cuenta esas peticiones o esas solicitudes. Hay otro tipo de mecanismos que son los mecanismos deliberativos, que realmente en México no existen. Estos ejemplos son de otros países: encuestas deliberativas, presupuestos participativos, realmente deliberativos, no como se aplican en la Ciudad de México, núcleos de intervención participativa, participación electrónica a través de blogs y todo, pero encadenados con el gobierno, que parten del convencimiento de que los ciudadanos incorporan un valor extra al diseño de la política, que toman en cuenta las perspectivas de los ciudadanos, que ponen a dialogar, que informan a los ciudadanos. Muchos de estos mecanismos deliberativos se basan en informar y capacitar primero al ciudadano sobre las decisiones que están en juego, para luego que ya están capacitados e informados tomar su opinión. Es decir, se toma la opinión de los ciudadanos de una manera informada. Antes se les informa acerca de todos los pros y los contras de las decisiones que están en juego. Más o menos cómo ha evolucionado esto de los mecanismos de participación, de estas oportunidades que se abren desde las instituciones para que los ciudadanos tomemos parte del diseño de las políticas que nos afectan. Más o menos empezó así. En la década de los 70 se empezó a ver la necesidad de abrir la participación de los ciudadanos para la formación de políticas públicas, más o menos en los países. Vamos a hablar en Estados Unidos también, pero vamos a hablar ahorita de los países de Iberoamérica. Y lo primero que se hizo fueron legislaciones para regular esta participación. En México se hizo la Ley de Planeación Democrática, ¿no? 1983 en México, y se hacen reglamentarios la consulta a los ciudadanos para hacer los planes de desarrollo a partir de consejos consultivos, de consejos ciudadanos, de comisiones consultivas, y en México de las figuras de los consejos de planeación democrática municipal y de los consejos de planeación democrática estatal, COPLAD y COPLAD. Estos mecanismos los vamos a clasificar en función de su extensión, qué tantos ciudadanos pueden participar, y de su calidad o de su calidad deliberativa, de su nivel deliberativo. Vamos a ver que estos consejos y comisiones son de extensión restringida porque solo forman parte algunos ciudadanos elegidos que hablan en nombre de otros, que supuestamente representan a otros, pero que son elegidos fundamentalmente por los mismos funcionarios de gobierno, y que su deliberación es muy limitada porque son básicamente de carácter consultivo. No hay deliberación acerca de posibles soluciones que provengan de los mismos ciudadanos, sino que se ponen a consultar las cosas que ya están decididas de antemano por los agentes del gobierno. Luego vamos a hablar de que hacia la década de los 90 empieza a haber
mecanismos de una deliberación más intensa. No estoy hablando de México, estoy hablando de los países iberoamericanos, y donde empieza a haber participación un poquito menos elitista, más abierta. Está obviamente todos los mecanismos a través de Internet, pero aquellos que están relacionados con el gobierno, donde los gobiernos piden consultas a partir del Internet, donde hacen encuestas a través del Internet, o los foros temáticos, los planes estratégicos, la Agenda Local 21 y los presupuestos participativos que sí tienen un carácter deliberativo. Y finalmente, a partir del año 2000, los mecanismos empiezan a ser más democráticos, es decir, se abren a la participación de toda la ciudadanía. La participación es aleatoria, ya no es escogida de algunos notables de las comunidades, sino que se abren a todos, que se eligen por azar los ciudadanos que pueden participar, y donde la deliberación puede ser pues, muy intensa, es decir, los propios ciudadanos formulan soluciones, son informados, se evalúan los pros y los contras de las diferentes opciones que hay para solucionar problemas y se toma en cuenta la opinión de los ciudadanos. Lo que me interesa, no vamos a entrar muy profundamente, a mucha profundidad, lo que me interesa mostrar es que México sigue en este primer cuadrante, mientras que países como España, Chile, Colombia, Brasil ya están aplicando este tipo de mecanismos. México sigue en el primer cuadrante, intentando presupuestos participativos y agendas locales, pero de una manera muy restringida, porque no les hemos dado una forma que no es deliberativa, sino más bien electoral. Entonces, aquí lo que me interesa mostrarles y hacerlos conscientes, muchachos, es de que México tiene un largo camino que recorrer para exigir mecanismos más amplios en términos de participación y más deliberativos en términos de decisión, y no conformarnos con los mecanismos de carácter consultivo que hasta ahora son los que predominan el escenario de las instituciones para la participación en México. Y eso va a depender mucho de ustedes. Esto está así porque el gobierno no ha estado abierto a la participación, pero también porque no ha habido una sociedad civil lo suficientemente robusta y exigente para exigir el avance que otros países han tenido, aunque debo de reconocer, como ya les dije antes, que la ley para las asociaciones, las organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa, la consulta ciudadana, sí fueron producto de una enorme exigencia y nos ha costado mucho trabajo y todavía están limitadas. ¿Qué se necesita? ¿Qué tienen que hacer ustedes, muchachos, para empezar a desarrollar una cultura cívica de la participación? Identificar retos. Identificar retos en sus comunidades, en sus vidas cotidianas más próximas, en sus grupos más próximos, relacionados con un posible beneficio para los que forman parte de su comunidad. Luego, identificar sus capacidades. ¿Qué capacidades tienen para poder echar a andar iniciativas de organización y participación? ¿Qué información tienen? ¿Qué capacidad de autoaprendizaje? ¿Qué conocimientos tienen? ¿Qué tan motivados están? ¿Cuál es su orientación a resolver problemas? ¿Qué capacidades de cooperación? ¿Qué recursos de capital social tienen para confiar en otros, acercarse a otros y cooperar en el bien de otros? Y finalmente, ¿con qué relaciones cuentan? ¿Cómo vamos a empezar a crear redes de gente que le interesa lo mismo que nosotros? ¿Cómo unirnos a redes que están actuando o que les interesa lo mismo que a nosotros? Empezar a pensar en retos, identificar capacidades y redes para podernos articular con otros. Pero antes que eso, tenemos que preguntarnos quiénes somos, con qué valores me identifico, cuáles son mis ideales, cuáles son mis modelos de éxito. Esto es, al final, cuando pensamos en esto, cuando pensamos en las necesidades para la participación, pensamos en los recursos colectivos que tenemos. Pero la verdad es que también la participación empieza por crear una conciencia en lo personal, en lo muy privado.
¿Qué papel quiero jugar como ciudadano? ¿Quién soy? ¿Con qué valores me identifico? ¿A quiénes son mis modelos? ¿A quiénes quiero aprender? Después, conocer mi circunstancia. ¿Dónde vivo? ¿Cuál es mi circunstancia? ¿Cuál es la circunstancia de mi país? ¿Cuál es la circunstancia de mi comunidad? ¿Cuál es la circunstancia de mi escuela? De mi ambiente más próximo, de los que tienen mi edad, y tienen problemas similares a mí. Interesarme por mi circunstancia, informarme, hacerme consciente del mundo que me está tocando vivir y de los retos que me está tocando enfrentar. Después, ¿cuál es mi posición? ¿Qué posición voy a tomar en función de mis valores y mis ideales y en función del reconocimiento que he hecho de mi circunstancia? ¿Cómo voy a ponerme frente a ella? ¿Me voy a vivir como una víctima? ¿Voy a esperar a que otros solucionen mis problemas? ¿O voy a decidir empezar a hacer un cambio desde mí mismo y desde mi ambiente más próximo? Y finalmente, esta circunstancia que hoy veo con sus pros y sus contras, ¿cómo me gustaría que fuera? ¿A qué proyecto me quiero unir? ¿En qué área de oportunidad quiero empezar a actuar y a vivirme como ciudadano que construye su futuro y una circunstancia diferente para mí y para los que son como yo? Este es un ejercicio que tenemos que hacer a nivel individual y este es un ejercicio que tenemos que hacer a nivel colectivo. ¿Cuáles son los principales obstáculos para la participación? Desconfiar. Desconfiar de las leyes, de las instituciones, que como sabemos no son perfectas ni mucho menos ideales, pero son lo que tenemos y tenemos que aprovecharlas. Desconfiar en los demás. Más bien, como ya lo dijo Putnam, como les decía en un principio, las sociedades que logran mejor funcionamiento son aquellas que logran relaciones de colaboración, de cooperación, que están fundamentadas en relaciones de confianza. Y esa confianza debe de ir más allá de mi familia, más allá de mi núcleo muy cercano. Tengo que poder confiar en gente que no piensa como yo y que probablemente tiene otras maneras de entender el mundo. Tengo que ser tolerante. La intolerancia es uno de los grandes obstáculos a la participación, el no aceptar que hay otras opiniones y otras formas de ver la vida. La escasez de asociaciones y de grupos. Tengo que contribuir de alguna manera a hacer una red más densa de relaciones sociales. La ausencia de una visión de cooperación, es decir, de que la solución de los problemas está en la cooperación y no en dejar que otros vengan y solucionen mis problemas. La ausencia de medios de comunicación que realmente nos planteen cómo están las cosas. Hay que buscar fuentes alternativas de información y de comunicación. No hay que conformarnos nada más con lo que nos dan ya muy elaboradito. Estar concentrado en mi interés particular, no preocuparme por mi comunidad. Al final, mi calidad de vida no va a depender nada más de mí, sino también de lo que me rodea. Soy parte del cuadro que miro y tengo que responsabilizarme con él. Y la apropiación o mercantilización de los espacios públicos. Cuando vemos que un camellón se llena de gente que quiere comerciar, o cuando vemos que un parque está abandonado, cuando no reconocemos el espacio público y lo respetamos, vamos perdiendo la noción de comunidad, y perder la noción de comunidad hace que no seamos capaces de ver los beneficios de contarnos y de cooperar con otros para la solución de los problemas, y no nada más para solucionar los problemas del presente, sino para configurar un futuro mejor para todos. Ustedes son los actores de su futuro. Y me limitaría a terminar con esta frase del gran escritor uruguayo Eduardo Galeano, que dice que al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Muchas gracias y espero que les haya sido